El pasillo del hospital olía a aire antiséptico y reciclado, ese aroma distintivo que identificaba a todos los centros médicos del mundo. La doctora Kang Mi-rae lo recorría con una eficiencia demostrada, con su bata blanca impecable, el cabello recogido en una coleta pulcra y una expresión profesionalmente neutral. Para cualquiera que la observara, parecía exactamente lo que era: una pediatra competente de 20 y tantos años, alguien con una vida resuelta, alguien que sabía lo que hacía. Nadie podía ver el peso que cargaba, la culpa que le oprimía el pecho con cada respiración, la voz en su cabeza que susurraba las mismas palabras una y otra vez. Le fallaste, le fallaste, le fallaste. Habían pasado 10 años desde el accidente. 10 años desde la noche que dividió su vida en un antes y un después, la noche que la convirtió de una despreocupada adolescente de 18 años con sueños, amigos y un futuro lleno de posibilidades en esta persona que apenas reconocía. 10 años de medicina, residencia, noches de insomnio y trabajo incansable. 10 años salvando niños, uno tras otro, como si acumular suficientes vidas salvadas pudiera equilibrar la balanza, como si pudiera compensar la única vida que no pudo salvar, la que más importaba. Mi-rae había elegido la pediatría deliberadamente, no porque amara a los niños, aunque había aprendido a cuidarlos con dedicación profesional, sino porque cada niño que salvaba era un pequeño acto de penitencia, un pequeño pago a una deuda infinita. Trabajaba más horas que nadie en el Hospital Infantil de Seúl, atendía los casos más difíciles y se ofrecía como voluntaria para los turnos nocturnos que la dejaban exhausta y vacía. Sus colegas admiraban su dedicación, sus superiores elogiaban su compromiso. Nadie sabía que huía de fantasmas. La sala de pediatría estaba abarrotada hoy, como siempre. Risas infantiles mezcladas con llanto, padres rondando ansiosos, enfermeras moviéndose con eficiencia entre las habitaciones. Mi-rae revisó su tableta en busca de su siguiente paciente. Habitación 304. Niña de 8 años, con sospecha de cardiopatía, siendo evaluada para una posible cirugía. Un caso rutinario, o tan rutinario como cualquier cosa relacionada con el corazón de un niño puede serlo. Llamó 2 veces a la puerta antes de entrar, con su sonrisa profesional ya en su rostro. La niña era pequeña para su edad, pálida, con grandes ojos oscuros que parecían demasiado mayores para su rostro. Estaba sentada en la cama del hospital con una bata rosa decorada con personajes de dibujos animados, agarrando un conejo de peluche. Su madre estaba sentada a su lado, con la preocupación grabada en cada línea de su rostro. Y de pie junto a la ventana, de espaldas a la habitación, estaba un hombre de la edad de Mi-rae, alto y delgado, con el pelo oscuro y despeinado y una chaqueta de cuero desgastada que parecía fuera de lugar en la estéril habitación del hospital. «Buenos días», dijo Mi-rae, con la voz cálida y tranquilizadora que había aprendido a usar. «Soy la doctora Kang. Me encargaré del caso de Jisoo». Se acercó a la cama, concentrándose por completo en la niña, y acercó una silla para estar a la altura de sus ojos. «Hola, Jisoo. Qué lindo conejo. ¿Tiene nombre?» La niña asintió tímidamente. «Toki. Me lo dio mi tío». «Tu tío tiene buen gusto», dijo Mi-rae, sonriendo ahora con sinceridad. Los niños siempre sacaban a relucir algo auténtico en ella, algo que trascendía los muros que había construido. «Ahora te voy a hacer algunas preguntas y a escuchar tu corazón, ¿de acuerdo? No te dolerá nada». Estaba tan concentrada en el niño que no notó que el hombre junto a la ventana se dio la vuelta. No notó que se quedó paralizado, que su rostro palideció. No oyó su brusca inspiración. Estaba demasiado ocupada examinando a Jisoo, revisando su historial médico, escuchando los latidos irregulares del corazón con el estetoscopio, tomando notas en su tableta. «Las pruebas muestran una cardiopatía congénita», le dijo Mi-rae a la madre con voz suave pero directa. «Es algo con lo que Jisoo nació, pero ha ido empeorando con el crecimiento. Necesitará cirugía para corregirlo. La buena noticia es que es algo que tratamos con frecuencia y la tasa de éxito es muy alta. He realizado este procedimiento muchas veces». «¿Dolerá?», preguntó Jisoo en voz baja. Mi-rae tomó la mano de la niña. «Estarás dormida durante la cirugía, así que no sentirás nada. Y después sí, te dolerá un rato.
pero luego te sentirás mucho mejor. Podrás correr y jugar sin cansarte. Podrás hacer todas las cosas que hacen los demás niños. ¿Estaré bien? La pregunta era simple, directa, el tipo de pregunta que solo los niños hacen con tanta honestidad. Mirae miró esos grandes ojos oscuros y sintió la familiar opresión en el pecho. Haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que así sea. ¿Lo prometes?, insistió Jisoo. Y ahí estaba, la palabra que la atormentaba. Promesa. Mirae había hecho una promesa una vez, hacía 10 años, permanecer siempre juntos, cuidarse mutuamente, hacer realidad sus sueños. Había roto esa promesa de la peor manera posible. Ya no hacía promesas. Pero al ver el rostro esperanzado de esta niña, se encontró asintiendo. Lo prometo. Fue solo entonces, al levantarse y girarse para hablar del horario de la cirugía con la madre, que finalmente miró al hombre junto a la ventana. Lo miró de verdad. Y el mundo se tambaleó. Lee Tae-yang, de pie allí en su hospital, en su vida cuidadosamente construida, mirándola con una expresión que era a partes iguales de asombro y algo más oscuro, algo que podría haber sido ira o dolor, o ambos. Se veía diferente a la última vez que lo había visto, hacía 10 años, en el funeral de Choi Hae-won, el chico del violín que estaba destinado a las salas de conciertos y a la fama internacional había desaparecido. Este hombre parecía curtido, cansado, como si hubiera estado corriendo durante mucho tiempo y finalmente hubiera dejado de correr solo para encontrarse en un lugar donde no quería estar. Tae-yang, dijo Mirae, y solo decir su nombre fue como tocar un cable con corriente, como romper un sello que debería haber permanecido cerrado. Su voz salió entrecortada, apenas un susurro. Mirae. Su voz también era diferente, más grave, más áspera, desprovista de la calidez que recordaba. Ha pasado mucho tiempo. La madre los miró, confundida por la repentina tensión en la habitación. ¿Se conocen? Crecimos juntos, dijo Tae-yang, sin apartar la mirada del rostro de Mirae. Fuimos mejores amigos, una vez. La palabra eran flotaba en el aire como una acusación. Mirae sintió que su compostura profesional se quebraba, sintió el pánico subirle a la garganta. Esto no podía estar pasando. Había construido toda su vida para evitar este momento, para no tener que volver a verlo, para no tener que ver nunca más la acusación en sus ojos que veía reflejada en su propio espejo todos los días. Programaré la cirugía para la semana que viene, dijo Mirae con voz tensa, dirigiéndose solo a la madre, incapaz de mirar a Tae-yang. La enfermera le dará toda la información. Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar. Ya se dirigía a la puerta, huyendo, porque eso era lo que hacía. Corrió. Llevaba 10 años huyendo. Mirae, espera. La voz de Tae-yang la detuvo en la puerta. Se giró a regañadientes, con la mano en el pomo como si fuera un salvavidas. Necesitamos hablar, dijo. Estoy trabajando, dijo, lo cual era cierto, pero también una excusa conveniente. Siempre estaba trabajando, de eso se trataba. Entonces, después de tu turno. Estoy ocupado. También es cierto, también es una excusa. Mirae. La forma en que pronunció su nombre, con algo que sonaba a desesperación bajo la ira, la hizo detenerse. Han pasado 10 años. No podemos evitarnos para siempre. Sobre todo ahora, que vas a operar a mi sobrina. Tenía razón, por supuesto. No podrían evitarse si ella fuera la doctora de Jisoo. Y no le pasaría este caso a nadie más. No arriesgaría la vida de esta niña solo para evitar su propia incomodidad. Ella no era así, o al menos no en quien se había obligado a convertirse. Esta noche, dijo finalmente. Después de mi turno, hay una cafetería enfrente del hospital. Nos vemos allí a las 8. Estaré allí, dijo Tae-yang. Mirae asintió una vez, bruscamente y con brusquedad, y huyó de la habitación. Llegó al armario de suministros al final del pasillo antes de que le temblaran las manos, antes de que el ataque de pánico que había estado conteniendo la azotara como una ola. Se apoyó en los estantes, respirando con dificultad, contando hasta 10 y luego hasta 20.
usando todas las técnicas que había aprendido a lo largo de los años para controlar la ansiedad que la aquejaba. Tae-yang estaba allí, en Seúl, en su hospital. Tras 10 años de silencio, 10 años de una distancia cuidadosamente construida, el destino los había unido de nuevo. Y solo podía pensar en esa noche, la lluvia, los faros, el crujido del metal, la mano de Hae-won aflojándose en la suya, Tae-yang gritando su nombre, y la certeza de que todo era culpa suya, de que lo había destruido todo, de que había matado a su mejor amiga y arruinado al chico que amaba en secreto. El resto del turno de Mi-rae transcurrió entre pacientes y procedimientos, pero su mente estaba en otra parte, atrapada 10 años atrás. No dejaba de ver el rostro de Hae-won, radiante y risueño, tal como había sido aquel último día. Habían sido tan felices los tres: Tae-yang, Mi-rae y Hae-won. El trío inseparable de Busan, los chicos que habían crecido juntos, que habían hecho grandes planes para su futuro. Iban a mudarse juntos a Seúl después del instituto. Tae-yang estudiaría en el prestigioso Conservatorio de Música, destinado a ser el próximo gran músico clásico de Corea. Mi-rae iría a la Facultad de Medicina, se convertiría en doctora, cumpliría los sueños de sus padres y su propio deseo de ayudar a la gente. Y Hae-won estudiaría literatura, se convertiría en escritora, llenaría el mundo con las hermosas historias que siempre parecían brotar de su interior. Lo tenían todo planeado. Alquilarían un apartamento juntos, los tres, compartiendo el alquiler, las comidas y apoyándose mutuamente durante los desafíos de la universidad y la juventud. Sería perfecto. Se habían prometido. Prometido en la playa donde habían pasado tantos veranos, viendo la puesta de sol sobre el océano, que nada los separaría jamás. Que siempre estarían juntos. Que su amistad sería para siempre. Pero las promesas, Mi-rae había aprendido, eran solo palabras. Y las palabras podían romperse tan fácilmente como los huesos, tan fácilmente como los corazones. Recordó aquella noche con una claridad perfecta y dolorosa. Era el día de la graduación y habían estado celebrándolo. Los tres, junto con otros amigos, habían ido a un restaurante, habían comido demasiado, se habían reído a carcajadas y habían brindado por el futuro. Hae-won parecía cansada, recordó Mi-rae ahora. Estaba pálida, apenas había comido, se había excusado para ir al baño varias veces. Pero todos estaban exhaustos por los exámenes finales y los preparativos de la graduación, así que nadie le había dado mucha importancia. Y cuando Hae-won le pidió a Mi-rae que los llevara a casa, diciendo que no se sentía lo suficientemente bien como para conducir ella misma, Mi-rae aceptó sin dudarlo. Solo había tomado una copa esa noche, estaba completamente sobria y conducía bien. Debería haber estado bien. Estaban en la carretera de la costa, la que serpenteaba entre los acantilados con vistas al océano. Era una ruta que habían recorrido cientos de veces. Tae-yang iba en el asiento del copiloto, hablando de su próxima audición para el conservatorio, emocionado y nervioso. Hae-won iba atrás, callada, y Mi-rae recordó haber mirado por el retrovisor y haber visto a su amiga con los ojos cerrados, con aspecto sereno. Y entonces Hae-won emitió un sonido, un pequeño jadeo, y Mi-rae volvió a mirar hacia atrás, esta vez más tiempo, apartando la vista de la carretera un instante. Cuando volvió a mirar hacia adelante, vio un coche que se desviaba hacia su carril y ella giró bruscamente, corrigió el paso y entonces todo empezó a dar vueltas, a tambalearse, el sonido de gritos y crujidos metálicos y su propia voz gritando el nombre de Hae-won. El coche se salió de la carretera y rodó por un pequeño terraplén. Mi-rae llevaba puesto el cinturón de seguridad. Tae-yang llevaba el suyo. Pero Hae-won, agotada o distraída, se lo quitó en algún momento. Salió despedida del coche. Para cuando Mi-rae salió a rastras, aturdida y sangrando por un corte en la frente, y encontró a su amiga, Hae-won ya se había ido. Simplemente se había ido. Yacía allí, en la hierba, con los ojos cerrados como si estuviera durmiendo, pero no durmiendo, como si nunca más volviera a dormir. Mi-rae la abrazó, gritando pidiendo ayuda, pidiendo a gritos que alguien hiciera algo, que arreglara esto, que retrocediera el tiempo.
Tai Yang se recuperó de los escombros, cojeando, con el brazo colgando en un ángulo incorrecto, y se desplomó junto a ellos. Extendió la mano hacia Hai-won, susurró su nombre una y otra vez. Miró a Mi-rae con una mirada tan acusadora que ella lo sintió como un golpe físico. La policía lo había declarado accidente. El otro conductor estaba ebrio y se había desviado hacia su carril. Mi-rae no tenía la culpa legalmente, pero culpa y culpa eran cosas distintas. Sabía, aunque nadie lo dijera, que si hubiera estado atenta, si no hubiera desviado la mirada, si hubiera visto el coche antes, tal vez podría haberlo evitado por completo. Tal vez Hai-won seguiría viva. Tal vez su promesa seguiría intacta. En el funeral de Hai-won, Tai Yang no le dirigió la palabra, ni siquiera la miró. Se quedó junto al ataúd como una estatua, con el brazo enyesado y el rostro inexpresivo, y luego desapareció. No se matriculó en el conservatorio. No respondió a llamadas ni mensajes. Simplemente desapareció de Busan y de la vida de Mi-rae tan completamente como Hai-won había desaparecido del mundo. Mi-rae había ido a Seúl como lo había planeado, pero sola. Se había dedicado a la facultad de medicina con un fervor que rozaba la obsesión. Se había graduado con la mejor nota de su clase. Se había especializado en pediatría. Había salvado a tantos niños, pero nunca había salvado al que importaba. Nunca se había perdonado. Nunca había dejado de correr. Y ahora Tai Yang estaba aquí, y no había ningún lugar a donde huir. A las 8, Mi-rae cruzó la calle hacia la cafetería, con el corazón latiéndole tan fuerte que se sentía mareada. Tai Yang ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina, con un estuche de guitarra apoyado en la pared a su lado. Levantó la vista al verla entrar, y por un instante vio al chico que solía ser en su rostro. El chico que había sido su amigo, que se había reído de sus chistes malos, que había compartido sus sueños y miedos, que una vez le había dicho bajo un cielo estrellado que era la persona más amable que conocía. Pero eso fue antes, esto fue después, y ahora eran personas diferentes. «Gracias por venir», dijo Tai Yang mientras se sentaba. Su voz era cuidadosamente neutral, como si estuviera hablando con un desconocido, lo cual, supuso, era cierto ahora. «Por supuesto», dijo Mi-rae. «Necesitamos hablar sobre la atención de Jisoo. Profesional, segura, podría esconderse tras su identidad de médica». «Sí», coincidió Tai Yang, «pero también tenemos que hablar de todo lo demás, de lo que pasó, de por qué no nos hemos hablado en 10 años, de Hae-won». Escuchar su nombre en voz alta, después de tantos años solo en la mente de Mi-rae, fue como un puñetazo en el estómago. «No creo que debamos desenterrar el pasado. El pasado sigue aquí, Mi-rae. Lleva una década entre nosotros. ¿No crees que ya es hora de afrontarlo? ¿Que hay que afrontar?» Mi-rae percibió el tono defensivo en su voz y lo detestó. «Está muerta. Fue culpa mía. Me culpas. Me culpo a mí misma. ¿Qué más puedo decir?» Tai Yang la miró un buen rato, y ella vio algo en sus ojos que la sorprendió. No era ira, o al menos no solo ira, era algo más suave, algo que parecía casi dolor. ¿De verdad crees que llevo 10 años culpándote? Llevas 10 años sin hablarme. ¿Qué otra cosa iba a pensar? «No he hablado contigo porque no podía», dijo Tai Yang con voz ronca. «Porque cada vez que pensaba en ti, pensaba en esa noche y no podía respirar. Porque estar cerca de ti significaba recordar todo lo que perdimos. Porque fui un cobarde que huyó en lugar de afrontar su dolor. Pero nunca te culpé, Mi-rae. El accidente no fue tu culpa. Lo sé. Siempre lo he sabido». Mi-rae sintió que las lágrimas le ardían en los ojos y parpadeó furiosamente. No había llorado en años, se había entrenado para no hacerlo. «No lo entiendes. Estaba conduciendo. Miré hacia otro lado. Si hubiera tenido más cuidado, si el otro conductor no hubiera estado borracho, si Hai-won hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad, si la carretera no hubiera estado mojada, sí. Tai Yang se inclinó hacia adelante con la mirada intensa. «Podemos jugar al sí eternamente, Mi-rae, pero eso no cambia nada. Hai-won murió. Fue una tragedia. Fue un accidente. Pero no fue tu culpa.
Entonces, ¿por qué siento que lo fue? Brotaron las palabras sin poder contenerlas, crudas y sinceras. ¿Por qué me despierto cada mañana sintiéndome como si le hubiera fallado? ¿Por qué me paso el día intentando compensarlo y nunca siento que es suficiente? La expresión de Taeyang se suavizó. Porque la amabas. Porque ambos la amábamos. Y al dolor no le importa la lógica ni la culpa. Simplemente duele y buscamos razones, a alguien a quien culpar, incluso si ese alguien somos nosotros mismos. Se quedaron en silencio un momento, invadidos por el ruido de la cafetería, las conversaciones ajenas, el siseo de la máquina de espresso, el teléfono sonando. La vida normal continuaba a su alrededor mientras permanecían en los escombros de su pasado. ¿Qué te pasó?, preguntó finalmente mi rey. Después de que te fuiste de Busan, ¿a dónde fuiste? Taeyang se miró las manos, ásperas y callosas como no deberían ser las manos de un músico. En todas partes, en ninguna parte. No podía soportar ir al conservatorio sin Haewon ahí para animarme, sin nuestro plan de vivir juntos, sin todo lo que nos habíamos prometido. Así que simplemente me fui. Vagué por Corea un tiempo. Hice trabajos esporádicos. Al final acabé aquí en Seúl, pero no en el conservatorio. Toco en la calle. Gano lo suficiente para sobrevivir. No es la vida que planeé, pero es la vida que tengo. ¿Dejaste el violín? Mi rey no pudo evitar la sorpresa en su voz. La música había sido el mundo entero de Taeyang, su pasión, su don. Ahora toco la guitarra. El violín era... Su voz se fue apagando, y mi rey lo entendió. El violín estaba conectado con Haewon, con su pasado compartido, con los sueños que habían muerto con ella. Me dolía demasiado. Cada vez que lo cogía, oía su voz diciéndome que algún día sería famoso. No podía hacerlo. Mi rey lo comprendía perfectamente. Había evitado tantas cosas porque le recordaban a Haewon. Ciertos libros, ciertas canciones, el océano. Había construido toda su vida alrededor de la evasión. Y te convertiste en médico, dijo Taeyang. Como lo planeaste, cumpliste tu parte de la promesa. Menuda promesa, dijo mi rey con amargura. Se suponía que lo haríamos juntos, los tres. Sin ella todo está... vacío. ¿En serio?, lo desafió Taeyang con suavidad. ¿Tus pacientes creen que salvarles la vida es inútil? ¿La madre de Jisoo cree que lo que haces no tiene sentido? Eso es diferente. ¿Lo es? ¿O llevas 10 años castigándote por negarte a sentir orgullo o alegría por lo que has logrado? ¿Haciendo que tu éxito parezca un fracaso porque Haewon no está aquí para verlo? Sus palabras le resultaron demasiado cercanas, y mi rey sintió que se ponía a la defensiva. No sabes nada de mi vida. Tienes razón, no lo sé. Y tú no sabes nada del mío. Porque llevamos 10 años evitándonos, evitando el pasado, evitando el dolor que deberíamos haber procesado juntos. Taeyang extendió la mano por encima de la mesa, sin llegar a tocarla, pero cerca. Pero aquí estamos. El destino, la coincidencia, o como quieras llamarlo, nos ha vuelto a unir. Tal vez sea hora de que dejemos de huir. No sé cómo, admitió mi rey en voz baja. No sé cómo parar. Es lo único que he hecho durante tanto tiempo. Trabajar y evadir. Trabajar y evadir. Es la única manera que conozco de sobrevivir. Entonces quizás sea hora de aprender a hacer algo más que sobrevivir, dijo Taeyang. Quizás sea hora de aprender a vivir de nuevo. Hablaron durante otra hora, al principio con cautela, luego con más franqueza, compartiendo fragmentos de la década que habían perdido. Taeyang le contó sobre sus años de vagabundeo, los trabajos que había tenido, el pequeño apartamento que alquilaba en Hongdae, su sobrina Jisoo, hija de su hermano, pero que sentía como su propia hija por pasar tanto tiempo con ella. Mi rey le habló de la facultad de medicina, las largas horas de residencia, la satisfacción y el vacío de su trabajo. No volvieron a hablar de Haewon, no directamente, pero ella estaba presente en cada pausa, en cada palabra no dicha, el fantasma que se interponía entre ellos. Cuando finalmente se separaron, con planes de volver a verse para hablar de la cirugía de Jisoo, mi rey sintió algo que no había sentido en años. No exactamente esperanza,
sino quizás el lejano recuerdo de lo que había sido la esperanza. Y también sintió terror, porque si empezaba a tener esperanza, si empezaba a vivir en lugar de simplemente sobrevivir, podría tener que afrontar todo el dolor que había estado conteniendo durante 10 años. Podría finalmente tener que lamentar de verdad la pérdida de Hai-won en lugar de usar el trabajo como escudo contra las emociones. Pero quizá Tae-yang tenía razón. Quizá ya era hora. Durante la semana siguiente, Mi-rae y Tae-yang se vieron con frecuencia mientras se preparaban para la cirugía de Jisoo. Él estuvo presente en cada cita preoperatoria, haciendo preguntas y apoyando a su sobrina y a su cuñada. Y poco a poco, con cuidado, comenzaron a reconstruir algo parecido a una amistad. Ahora eran personas diferentes, marcadas por la pérdida y el tiempo, pero aún había algo familiar en el fondo, algo que les recordaba lo que era estar cerca. Mi-rae se enteró de que Tae-yang tocaba la guitarra en un pequeño local de Hongdae 3 noches a la semana, y que ahora escribía sus propias canciones, piezas melancólicas que hablaban de pérdida y añoranza. Descubrió que nunca había tenido una relación seria, que no podía comprometerse con nadie y que siempre mantenía las distancias, igual que ella. Descubrió que visitaba la tumba de Hai-won en Busan una vez al año, en el aniversario de su muerte, siempre solo, porque no soportaba la compañía en su dolor. Tae-yang se enteró de que Mi-rae vivía en un pequeño apartamento cerca del hospital, que trabajaba 14 horas al día con regularidad, que sus colegas se preocupaban por ella, pero ella les restaba importancia. Se enteró de que tenía un mentor, el doctor Park Ji-woo, quien había reconocido algo roto en ella desde el principio y había intentado ayudarla a sanar, aunque ella se resistía. Se enteró de que aún cargaba con la culpa como una segunda piel, que cada vida que salvaba se sentía como un intento de equilibrar una balanza cósmica que nunca podría equilibrarse del todo. El día antes de la cirugía de Jisoo, Tae-yang le pidió a Mi-rae que fuera a su actuación. Ella casi se niega. Se excusa diciendo que necesitaba prepararse, pero entonces vio algo en sus ojos, una vulnerabilidad, una súplica silenciosa. Así que aceptó. El local era pequeño e íntimo, con las paredes cubiertas de carteles de bandas y guirnaldas de luces y las mesas llenas de gente tomando café y cerveza. Tae-yang tocaba en un pequeño escenario en una esquina, solo él y su guitarra, con una voz áspera y honesta que casi dolía. Cantaba sobre la soledad, sobre el arrepentimiento, sobre extrañar a alguien que nunca volvería. Y Mi-rae, sentada en la sombra en una mesa del fondo, sintió lágrimas correr por su rostro por primera vez en años. No solo por Hai-won, sino por todo lo que habían perdido, por el futuro que debería haber sido, por la amistad que había sido destruida no por el odio, sino por un dolor demasiado abrumador para compartir. Después de la actuación, Tae-yang la encontró afuera. Estaba apoyada contra el edificio, todavía llorando, incapaz de parar ahora que había empezado. Él no dijo nada, simplemente se quedó a su lado, y al instante, él también estaba llorando. Allí estaban, en la noche de Seúl, 2 personas rotas que finalmente se permitían romper juntos en lugar de solos. «La extraño», dijo finalmente Mi-rae con la voz ronca. «La extraño tanto que a veces siento que no puedo respirar». «Yo también», dijo Tae-yang. «Todos los días». «Lo siento», dijo Mi-rae girándose para mirarlo. «Siento no haber podido salvarla. Siento haber mirado hacia otro lado. Lo siento por todo». «Lo sé», dijo Tae-yang y la abrazó. Era la primera vez que se tocaban en 10 años y se sentía como volver a casa. «Yo también lo siento. Siento haber desaparecido. Siento haberte dejado sola con tanta culpa. Siento haber desperdiciado 10 años separados cuando deberíamos habernos ayudado mutuamente a sanar». Se abrazaron largo rato, llorando por todo lo que habían perdido y desperdiciado. Y cuando finalmente se separaron, algo había cambiado. El peso seguía ahí, el dolor seguía ahí, pero se sentía un poco más soportable, compartido entre 2 en lugar de llevarlo solo. «Mañana», dijo Mi-rae secándose los ojos, «mañana salvaré a tu sobrina, lo prometo». «Sé que lo harás», dijo Tae-yang con seguridad. «Pero Mi-rae, no tienes que prometerlo».
No tienes que compensar lo que le pasó a Hai-won salvando a todos los demás niños. No tienes esa deuda con nadie. Nunca la tuviste. Quizás no, dijo Mi-rae. Pero aún puedo hacer todo lo posible para asegurarme de que Jisoo tenga el futuro que se merece. El futuro que Hai-won debería haber tenido. La cirugía del día siguiente fue larga y delicada. Mi-rae trabajó con absoluta concentración, con las manos firmes y la mente despejada. Allí era donde tenía el control, donde podía solucionar los problemas, donde sus habilidades y entrenamiento tenían un propósito claro. El defecto cardíaco era peor de lo que indicaban las pruebas iniciales, pero se adaptó, realizó las reparaciones necesarias y colaboró con su equipo para garantizar que cada paso fuera perfecto. En la sala de espera, Tae-jang estaba sentado con su hermano y su cuñada, mirando el reloj, recordando 10 años atrás, cuando había estado en la sala de espera de otro hospital esperando noticias diferentes. Pero esta vez, cuando Mi-rae salió, todavía con su uniforme quirúrgico, sonreía. La cirugía fue un éxito, dijo. Jisoo se recuperó de maravilla. Ahora se está recuperando, pero se recuperará. Podrán verla en 1 hora aproximadamente. El alivio en la sala era palpable. La cuñada de Tae-jang rompió a llorar. Su hermano estrechó la mano de Mi-rae una y otra vez, agradeciéndole efusivamente. Y Tae-jang la miró con una expresión que reflejaba orgullo, gratitud y algo más profundo. Algo que hizo que el corazón de Mi-rae se le saltara. Más tarde, cuando Jisoo ya estaba despierta y alerta, con su familia rodeando su cama, Mi-rae se acercó a verla. La pequeña sonrió débilmente, todavía aturdida por la anestesia, pero claramente mejorando. «Cumpliste tu promesa», dijo Jisoo. «Dijiste que estaría bien». «Sí», dijo Mi-rae con la voz cargada de emoción. «Cumplí mi promesa». Y allí de pie, mirando a esta niña que crecería y tendría una vida plena, gracias a sus habilidades, Mi-rae sintió que algo se rompía en su interior. La armadura que había construido, los muros que había erigido, se desmoronaban. Había pasado 10 años intentando ganarse el perdón por haberle fallado a Hai-won salvando a otros. Pero tal vez la verdad era más simple. Tal vez solo era una buena doctora que salvaba vidas porque eso era lo que hacían los médicos. Tal vez no tenía por qué tratarse de culpa ni de penitencia. Tal vez solo podía tratarse de ayudar a la gente. Al salir de la habitación de Jisoo, Mi-rae encontró a Tae-jang esperándola en el pasillo. No dijo nada, simplemente la acompañó mientras caminaba hacia su oficina. Se sentía natural, familiar, como las cientos de veces que habían caminado juntos de adolescentes, cómodos en silencio. «Gracias», dijo finalmente Tae-jang, «por salvarla, por ser justo el médico, la persona que necesitaba». «Es mi trabajo», dijo Mi-rae, pero ya no había a la defensiva en su voz, solo honestidad. «Es más que eso», insistió Tae-jang. «Le diste un futuro a mi familia. Le devolviste la vida a Jisoo. No es solo un trabajo, Mi-rae, es un regalo». Llegaron a su oficina y Mi-rae abrió la puerta, pero no entró. En cambio, se giró para mirarlo, repentinamente agotada, más allá de las exigencias físicas de la cirugía. Agotada por 10 años de huir, de esconderse, de negarse a afrontar el pasado. «No sé cómo hacer esto», admitió. «Cómo seguir adelante, cómo dejar atrás la culpa, cómo honrar la memoria de Hai-won sin que me destruya». «Yo tampoco lo sé», dijo Tae-jang con sinceridad. «Pero quizá podamos resolverlo juntos, como deberíamos haberlo estado haciendo desde el principio». «Me encantaría», dijo Mi-rae en voz baja. «Te he echado de menos, Tae-jang, aunque me duela demasiado admitirlo». «Yo también te he extrañado», dijo. «Todos los días durante 10 años». Fue entonces cuando el Dr. Park Ji-woo, mentor de Mi-rae, los encontró. Era un hombre amable de unos 30 y pocos años, alguien que había visto más allá de la máscara profesional de Mi-rae, a la persona herida que se escondía debajo y había intentado, con su discreta discreción, ayudarla. «Mi-rae», dijo, «excelente trabajo hoy en la cirugía. Aunque no me sorprende. Siempre haces algo que no sea excelente». Miró a Tae-jang con curiosidad. «No creo que nos conozcamos. Soy el Dr. Park, colega de Mi-rae».
Lee Tai-yang, dijo, estrechando la mano del Dr. Park, el tío de Jisoo y un viejo amigo de mi rey. Vieja amiga, repitió el Dr. Park, mirándolas con interés. Llevo 3 años trabajando con mi rey y creo que nunca la he oído mencionar a viejos amigos. O amigos de ningún tipo, la verdad. Es un misterio. He estado practicando ser misteriosa, dijo mi rey secamente, tratando de desviar la conversación. Ha estado practicando cómo huir del pasado, corrigió Tai-yang con suavidad. Pero quizá ya esté lista para dejar de correr. El Dr. Park miró a mi rey con algo parecido a una aprobación. Eso espero. Es una de las mejores doctoras con las que he trabajado, pero se exige demasiado. Como si intentara demostrar algo o expiar algo. Siempre me ha preocupado que se agote. Estoy bien, dijo mi rey automáticamente. Eres una adicta al trabajo que nunca se toma un descanso y se comporta como si estuviera sosteniendo el mundo, dijo el Dr. Park, pero su tono era amable. Eso no está bien, mi rey. Es alguien que huye de algo. Lo he visto antes en médicos con la culpa del superviviente, en personas que han vivido un trauma. La pregunta es si alguna vez te permitirás sanar. Sus palabras flotaban en el aire, incómodamente precisas. Mi rey llevaba años restándole importancia a las preocupaciones sobre su bienestar, insistiendo en que simplemente se dedicaba a su trabajo. Pero la verdad era más compleja. Lo estoy intentando, dijo en voz baja. Es difícil, cuando llevas tanto tiempo en un mismo camino, cambiar de repente de dirección. Los mejores cambios suelen serlo, dijo el Dr. Park, pero también son los más importantes. Les hizo un gesto con la cabeza. Los dejo para que hablen. Mucho gusto, Tai-yang. Y mi rey, tómate el resto del día libre. Te lo has ganado. Tras irse, Tai-yang miró a mi rey con una mezcla de preocupación y curiosidad. Tiene razón, ¿sabes? Sobre que trabajas demasiado, sobre la culpa del superviviente. Lo sé, admitió mi rey. Es simplemente en quien me he convertido. No sé ser otra persona. Quizás no tengas que ser nadie más, dijo Tai-yang pensativo. Quizás solo tengas que ser esa persona a la que se le permite ser feliz a veces, a la que se le permite descansar, a la que se le permite tener una vida fuera del trabajo. ¿Así eres ahora?, la desafió mi rey. ¿Eres feliz tocando la guitarra en locales pequeños en lugar de en salas de conciertos? ¿Vives o simplemente sobrevives como yo? Tai-yang guardó silencio un momento. Tienes razón. Supongo que a los dos se nos da bastante bien mentirnos a nosotros mismos sobre estar bien cuando no es así. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Tengo una idea, dijo Tai-yang lentamente. Puede que sea una locura. Puede que sea demasiado. Pero creo que es algo que debemos hacer. ¿Qué? Vamos a Busan, este fin de semana, juntos. Visitemos la tumba de Hai-won. Afrontemos el pasado con dignidad en lugar de estas medias tintas. Hablemos de ella, recordémosla, llorémosla como debimos haberlo hecho hace 10 años. Y quizás entonces podamos empezar a avanzar de verdad en lugar de solo fingir. El primer instinto de mi rey fue negarse, inventar excusas, protegerse de tanto dolor. Pero miró a Tai-yang, vio en sus ojos el mismo miedo que ella sentía, y también la determinación de afrontarlo de todos modos. Y pensó en Jisoo, recobrando la conciencia en su cama de hospital, teniendo una segunda oportunidad. Tal vez ellos también merecían una segunda oportunidad, no para su antigua vida, sino para construir una nueva. De acuerdo, dijo mi rey. Este fin de semana, iremos juntas. El viaje a Busan duró 4 horas, y pasaron la mayor parte en un silencio cordial, absortos en sus recuerdos. Mi rey no había vuelto a su ciudad natal desde el funeral. La había evitado deliberadamente, incapaz de enfrentarse a los lugares que tanto conservaban la presencia de Hai-won. Pero mientras conducían por la costa, observando el océano extenderse infinitamente a su lado, sintió que algo se aflojaba en su pecho. Fueron directamente al cementerio, un lugar tranquilo en una ladera con vistas al agua. La tumba de Hai-won estaba bien cuidada, con flores siempre frescas gracias a las visitas de sus padres. Mi rey y Tai-yang se pararon ante la lápida leyendo la inscripción: Choi Hai-won, querida hija y amiga, que encuentres la paz. Debajo,
una cita de uno de sus poemas favoritos. La muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva historia. «Hola, Haiwon», dijo Tai Yang en voz baja con la voz entrecortada. «Ha pasado mucho tiempo. Lo siento». Mirai no podía hablar. Las lágrimas ya le corrían por el rostro. Se arrodilló y depositó las flores que habían traído sobre la tumba, con las manos temblorosas. «Deberíamos habernos unido hace años», continuó Tai Yang, hablándole a la tumba de Haiwon como si pudiera oírlo. «Deberíamos habernos ayudado mutuamente en lugar de desmoronarnos por separado. Pero fuimos estúpidos y asustados, y dejamos que el dolor nos separara en lugar de unirnos. Creo que te habrías decepcionado de nosotros por eso». «Lo habría hecho», logró decir Mirai con la voz entrecortada. «Se habría enfadado muchísimo porque dejamos de ser amigas, por haber desperdiciado 10 años. Díselo», le instó Tai Yang con dulzura. «Dile todo lo que has querido decirle, pero no has podido». Así lo hizo Mirai. Le habló a la tumba, a su amiga perdida, al aire, al cielo y a lo que quedaba de la persona que había sido Haiwon. Se disculpó por el accidente, aunque racionalmente sabía que no era su culpa. Se disculpó por no haberla visitado antes. Habló de la facultad de medicina, de convertirse en doctora, de todos los niños que había salvado. Habló de la soledad, de la culpa, de cómo había construido toda su vida intentando compensar un momento que no podía cambiar. «Te extraño», dijo Mirai finalmente. «Te extraño cada día. Extraño tu risa, tus historias y cómo siempre sabías qué decir. Extraño tener una mejor amiga. Extraño el futuro que se suponía que tendríamos. Y siento mucho que no pudieras vivir tu vida, escribir tus historias, ser todo lo que estabas destinada a ser». Se quedaron junto a la tumba más de 1 hora, hablando, llorando y recordando. Compartieron historias sobre Haiwon, los momentos divertidos y los conmovedores, las discusiones tontas y las conversaciones profundas. Hablaron del verano que pasaron a los 16 años en la playa todos los días, de la vez que intentaron aprender a surfear y acabaron cayéndose repetidamente, de la pésima cocina de Haiwon, de su capacidad para recitar poesía de memoria y de su sueño de escribir una novela que hiciera llorar a la gente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Tai Yang sacó su guitarra. «Quiero tocarle algo en lo que llevo trabajando 10 años, pero que nunca he podido terminar». Empezó a tocar una melodía de una belleza cautivadora y una tristeza desgarradora. Estaba claramente incompleta, terminando abruptamente, como si el compositor no encontrara las notas adecuadas para continuar. «La escribí justo después del funeral», explicó Tai Yang. «Se suponía que era para Haiwon, un homenaje a ella, pero nunca supe cómo terminarla. ¿Cómo se termina una canción sobre alguien cuya vida fue truncada? ¿Dónde está la resolución?». Mirai escuchó, y de repente lo supo. No se termina con una resolución, se termina con esperanza, con la promesa de que, aunque ella ya no esté, seguimos aquí, que su historia continúa a través de nosotros, a través de quienes la amaron, a través de cómo nos cambió. Tai Yang la miró, con la comprensión asomándose en sus ojos. Volvió a tocar la melodía, y esta vez, al llegar a la parte donde solía detenerse, continuó. Las notas pasaron de la melancolía a algo más alegre, no del todo alegre, pero sí apacible, como la primera luz del amanecer tras una larga noche. Mirai se encontró tarareando, añadiendo una armonía que desconocía, y juntos crearon un final. No perfecto, pero real. Honesto. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el aire de la tarde, ambos lo sintieron. Algo había cambiado, se había aflojado, había empezado a sanar. El dolor seguía ahí, probablemente siempre estaría ahí, pero ya no era tan abrumador. «A ella le hubiera gustado eso», dijo Mirai. «Sí», asintió Tai Yang. «Creo que lo habría hecho». Salieron del cementerio al comenzar a asomar las estrellas y se dirigieron a Busan para cenar. La ciudad de su infancia les resultaba familiar y extraña a la vez, llena de recuerdos en cada esquina. Pasaron por delante de su antiguo instituto, ahora renovado y modernizado. Por delante de la biblioteca donde habían pasado incontables tardes estudiando y cotilleando. Por delante de la playa,
donde se habían prometido estar siempre juntos. Impulsivamente, Mi-rae le pidió a Tai-yang que se detuviera en la playa. Aparcaron y caminaron hasta la arena, quitándose los zapatos, dejando que el agua fría les lamiera los pies. La luna salía, proyectando un rayo plateado sobre las olas. «Aquí fue donde hicimos la promesa», dijo Mi-rae, recordando ese día con perfecta claridad. Tenían 17 años, aún faltaba un año para la graduación, y su futuro era prometedor. «¿Recuerdas? Juramos que siempre estaríamos juntos, que nada se interpondría entre nosotros». «Lo recuerdo», dijo Tai-yang. «Éramos tan ingenuos, tan seguros de que podríamos controlar el futuro si lo deseábamos con todas nuestras fuerzas. Rompimos la promesa», dijo Mi-rae. «O la vida nos la rompió. No estoy segura de cuál de los dos. ¿Importa?» Tai-yang se giró para mirarla. La luz de la luna proyectaba su rostro en sombras plateadas. «La promesa que hicimos de adolescentes murió con Hae-won. Pero tal vez podamos hacer una nueva promesa, una mejor. Una que reconozca que la vida es impredecible y dolorosa, pero que vale la pena vivirla». «¿Qué tipo de promesa?», preguntó Mi-rae. Tai-yang guardó silencio un momento pensando. «Prometo», dijo finalmente, «dejar de huir del pasado. Honrar la memoria de Hae-won viviendo plenamente en lugar de simplemente sobrevivir. Sentir alegría sin culpa. Mantenerme en contacto contigo. Volver a ser tu amigo. Ayudarte a sanar como tú me ayudas a sanar. Esa es mi promesa». Mi-rae sintió lágrimas frescas en sus mejillas, pero esta vez eran diferentes, más limpias, de alguna manera. «Te prometo lo mismo», dijo. «Prometo dejar de castigarme por algo que no pude controlar. Estar orgullosa de la doctora en la que me he convertido en lugar de ver mi trabajo como una penitencia. Dejarte entrar de nuevo en mi vida y ser la clase de amiga que Hae-won hubiera querido que fuera. Vivir, no solo existir. Esa es mi promesa». Allí estaban, en la playa, donde una vez fueron adolescentes despreocupados, ahora adultos marcados por la pérdida, pero que decidieron seguir adelante de todos modos. Y sin hablarlo, sin planearlo, se tomaron de las manos y se abrazaron con fuerza. «Por Hae-won», dijo Tai-yang, «y por el futuro que ella querría que tuviéramos». «Por Hae-won», repitió Mi-rae, «y por cumplir esta promesa mejor que la anterior». Se quedaron en la playa durante horas, hablando de todo y de nada. De sus planes para el futuro, ahora más realistas, matizados por la experiencia. Tai-yang habló de la posibilidad de volver a la música clásica, no para buscar la fama, sino porque se había dado cuenta de que la extrañaba. Extrañaba el desafío y la belleza de la misma. Mi-rae habló de la posibilidad de tomarse un descanso, de aprender a tener una vida fuera del hospital, considerando que no tenía que salvar a todos para tener valor como persona. Hablaron de Jisoo, quien se recuperaba bien y pronto podría correr y jugar como un niño normal. Hablaron de la posibilidad de seguir en contacto, de realmente estar en contacto esta vez, no solo promesas vagas, sino un compromiso real de mantener la amistad que estaban reconstruyendo. Y hablaron del duelo, de cómo nunca desaparece del todo, sino que cambia de forma con el tiempo, cómo se convierte en algo que llevas contigo en lugar de algo que te lleva. Cómo extrañar a alguien es un tributo a lo mucho que importaba, a lo profundamente amado que era. Al amanecer, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Mi-rae y Tai-yang finalmente abandonaron la playa. Estaban exhaustos, emocionalmente agotados, pero también, de alguna manera, más ligeros. El peso que habían cargado durante 10 años seguía ahí, pero distribuido de forma diferente, compartido entre 2 personas en lugar de llevarlo solos. Regresaron a Seúl con la luz de la mañana, y esta vez el silencio era apacible. Al llegar al apartamento de Mi-rae, ninguno quería despedirse, pero ambos tenían responsabilidades pendientes. «¿A la misma hora la semana que viene?», preguntó Tai-yang. «¿Para tomar un café, cenar o simplemente charlar?». «Sí», dijo Mi-rae sin dudar. «¿Y Tai-yang?». «Gracias, por animarnos a hacer esto, por negarnos a dejar que el pasado quedara enterrado. Creo que lo necesitaba más de lo que creía». «Ambos lo hicimos», dijo Tai-yang. Dudó un momento,
pero luego la abrazó. Me alegra que el destino te haya traído de vuelta a mi vida, aunque haya tardado una década y la enfermedad cardíaca de mi sobrina para que sucediera. Mi rey rió, una risa de verdad, de esas que no había oído en años. El destino tiene un pésimo sentido del tiempo, pero buen gusto para los reencuentros. Durante los meses siguientes, Mi Rai y Tai Yang reconstruyeron su amistad lenta y cuidadosamente, como quienes aprenden a confiar en el suelo tras un terremoto. Se reunían para tomar un café cada semana, compartían comidas y asistían a los eventos del otro. Mi Rai asistía a las actuaciones de Tai Yang y lo observaba reintroducir gradualmente piezas de violín en su repertorio. Tai Yang visitó el hospital, conoció el trabajo de Mi Rai, conoció a sus colegas y vio de primera mano las vidas que ella tocó y salvó. El Dr. Park notó el cambio en Mi Rai, cómo empezó a tomarse días libres, cómo sus sonrisas parecían más genuinas, cómo la mirada atormentada que siempre había persistido en sus ojos empezó a desvanecerse. Sea lo que sea que haya cambiado, le dijo un día, sigue así. Te ves más ligera, más feliz. Lo soy, admitió Mi Rai. Estoy aprendiendo que cargar con el dolor no significa ahogarse en él, que puedes extrañar a alguien y aún así ser feliz, que honrar a los muertos no implica castigar a los vivos. Jisoo se recuperó por completo de la cirugía, con el corazón fuerte y sano, y un futuro prometedor. Se encariñó con Mi Rai, viéndola como una heroína, algo que a Mi Rai le resultaba conmovedor e incómodo a la vez. Pero estaba aprendiendo a aceptar la gratitud sin desviarla, a reconocer que había marcado una diferencia sin necesidad de restarle importancia. Una noche, 6 meses después de su reencuentro, Tai Yang invitó a Mi Rai a una actuación especial. Había sido reservado al respecto. Solo decía que era importante y que quería que ella estuviera allí. El local era pequeño e íntimo, lleno de gente que Mi Rai reconoció como los clientes habituales de Tai Yang, los que venían cada semana a escucharlo tocar. Tai Yang subió al escenario con su violín. Era la primera vez que Mi Rai lo veía tocarlo desde que eran adolescentes. Esta noche es especial, dijo al público. Hace 10 años perdí a alguien muy importante para mí y pensé que con ella perdí la música. Pero hace poco, alguien me recordó que honramos a las personas que perdimos viviendo plenamente, no renunciando a lo que amamos. Así que esta noche vuelvo a tocar. Toco de verdad. Y esta pieza está dedicada a 2 mujeres. A Choi Hai-won, que no está aquí pero debería estar, y a Kang Mi Rai, quien me ayudó a encontrar el camino de regreso. Tocó la pieza que había estado componiendo en la tumba de Hai-won, ahora completa, ahora íntegra. Era hermosa, triste y esperanzadora a la vez, narrando una historia de pérdida, dolor y sanación final. La melodía se entrelazaba con las emociones como un viaje, comenzando en la oscuridad y terminando en el amanecer, sin negar nunca el dolor, pero sin dejar que fuera la única verdad. Mi Rai estaba sentada entre el público con lágrimas en los ojos, pero también sonreía, porque esta música, este homenaje, este acto de valentía, era justo lo que Hai-won hubiera querido para ellos. No que la olvidaran, sino que su recuerdo los inspirara en lugar de aprisionarlos. Después de la actuación, mientras la gente felicitaba a Tai Yang y le decía lo conmovidos que estaban, Mi Rai esperó a que la multitud se dispersara. Entonces se acercó a él y por un momento se miraron, una conversación que transcurría en silencio. Habría estado muy orgullosa de ti, dijo Mi Rai finalmente. De las 2, por haber llegado hasta aquí, por sanar, por cumplir nuestra nueva promesa. No pudimos cumplir la vieja promesa, dijo Tai Yang. La vida la rompió en pedazos, pero esta nueva, la promesa de vivir, honrarla y estar ahí el uno para el otro, la mantendremos. Conservaremos asintió Mi Rai. Y en ese momento, de pie en un pequeño local de música en Seúl, a 10 años y una vida de distancia de los adolescentes que habían sido, Mi Rai y Tai Yang sintieron algo que no habían sentido desde aquella terrible noche. Paz. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de soportarlo sin que los destruya. La certeza de que el dolor y la alegría pueden coexistir, de que se puede extrañar terriblemente a alguien y aún así encontrar motivos para sonreír. Hai-won se había ido.
Esa verdad jamás cambiaría, pero su recuerdo, su impacto, su lugar en sus corazones, eso sería para siempre. Y la promesa que se hicieron como adolescentes ingenuas podría haberse roto por la tragedia, pero la promesa que se hicieron como adultos heridos que aprendían a sanar, esa sí la cumplirían. Por sí mismos, por el otro y por el amigo que solo habría querido verlos felices. Algunas promesas no están destinadas a cumplirse en su forma original. A veces la vida las rompe, las reestructura, nos obliga a dejar ir una versión para abrazar otra. Pero eso no hace que la nueva promesa sea menos sagrada. De hecho, la hace aún más sagrada, porque es una promesa hecha con los ojos bien abiertos, con pleno conocimiento de lo frágil que es la vida, lo valioso que es el tiempo, lo importante que es decir las cosas que importan mientras aún podamos. La promesa que Mi-rae y Tae-yang no pudieron cumplir se convirtió en la base de la promesa que sí pudieron. Vivir plenamente, sanar con honestidad y honrar el pasado, negándose a ser prisioneros de él. Y al salir del recinto esa noche, caminando juntos por las calles de Seúl, llevaron a Hae-won consigo. No como una carga ni un fantasma, sino como un recuerdo, una bendición y un recordatorio de que el amor no termina con la muerte. Simplemente cambia de forma, y a veces eso basta. Pero la vida, como Mi-rae y Tae-yang estaban aprendiendo, tenía una forma de sorprender incluso cuando creías haber hecho las paces con el pasado. 2 semanas después de la actuación de Tae-yang, Mi-rae recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era la madre de Hae-won. Mi-rae no había hablado con la señora Choi desde el funeral. La había evitado por vergüenza y culpa. Pero cuando sonó su teléfono y vio su nombre en la pantalla, supo que no podía seguir escondiéndose. Con manos temblorosas, contestó: Mi-rae. La voz de la señora Choi era cálida, no enojada como siempre temía. Me alegra mucho haber podido contactarte. Sé que ha pasado mucho tiempo, demasiado. Pero tengo algo importante que compartir contigo. ¿Podrías venir a Busan, tú y Tae-yang? He encontrado algo que creo que ambos necesitan ver. Mi-rae accedió de inmediato, con curiosidad y nerviosismo a partes iguales. Llamó a Tae-yang y ese fin de semana volvieron a viajar a Busan. Esta vez no al cementerio, sino a la casa de la infancia de Hae-won, la casa donde los tres habían pasado tantas tardes haciendo tareas, viendo películas y soñando con el futuro. La señora Choi los recibió en la puerta, ya mayor, con el pelo más canoso de lo que Mi-rae recordaba, pero su sonrisa era genuina y acogedora. Los abrazó a ambos, y Mi-rae sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante el perdón implícito en ese abrazo. «Lo siento mucho», dijo Mi-rae inmediatamente. «Señora Choi, siento mucho lo de Hae-won, lo del accidente, lo de todo». «Para», dijo la señora Choi con firmeza pero con amabilidad. «Sé que llevas 10 años cargando con esa culpa, Mi-rae, pero nunca te culpé, ni por un instante. Fue un accidente terrible y trágico, y ya te has castigado bastante. Es hora de que sepas la verdad». Los condujo al interior de la casa, al antiguo dormitorio de Hae-won, que se había conservado casi exactamente igual. Pósteres en las paredes, libros apilados en estanterías, un escritorio con bolígrafos y cuadernos. La señora Choi fue al armario, sacó una caja y la puso sobre la cama. «Estaba limpiando el ático el mes pasado», explicó la señora Choi, «y encontré esta caja. Hae-won la había escondido allí hacía años. Dentro hay cartas. 2. Una dirigida a ti, Mi-rae. Otra dirigida a ti, Tae-yang. Las escribió aproximadamente un mes antes del accidente». Mi-rae y Tae-yang miraban la caja sin moverse. Cartas de Hae-won, escritas antes de morir. Parecía imposible, como recibir un mensaje del más allá. «¿Cómo?», preguntó Tae-yang con la voz apenas un susurro. «¿Por qué?». «Hae-won estaba enferma», dijo la señora Choi en voz baja. «No me refiero a lo que crees. Tenía una cardiopatía congénita. Lo sabíamos desde niña. Los médicos nos dijeron que probablemente no viviría más de 25 años. Sabía que su tiempo era limitado. Por eso escribió estas cartas. Quería despedirse a su manera.
Quería dejarles algo a ambos. La habitación parecía dar vueltas. Mi-rae se dejó caer pesadamente en la cama, intentando procesar la información. Hae-won ya se estaba muriendo. El accidente no la había matado, sino que había acelerado lo inevitable. Todo este tiempo, todos estos años de culpa, y ella nunca lo había sabido. Esa noche, dijo Mi-rae con la mente acelerada, me pidió que condujera porque no se sentía bien. Pensé que solo estaba cansada, pero era su corazón, ¿no? Tuvo un ataque mientras yo conducía. Por eso, se desplomó en el asiento trasero, confirmó la señora Choi. La autopsia reveló que sufrió un infarto segundos antes del accidente. Mi-rae ya estaba muerta. El accidente no la mató. Su corazón sí. Tae-yang emitió un sonido ahogado, con el rostro pálido. Nunca lo supimos. Todo este tiempo pensamos... Sé lo que pensabas, dijo la señora Choi con dulzura. Y lamento no haberte dicho nunca. Estaba tan consumida por mi propio dolor que no pensé en cuánto sufrían ustedes dos. Pero te lo digo ahora. No fue tu culpa, Mi-rae. No pudiste haber hecho nada para salvarla. Iba a morir esa noche de todas formas. Al menos así, murió con sus dos mejores amigas, haciendo lo que amaba, hablando del futuro. Eso es más de lo que mucha gente entiende. Mi-rae lloraba ahora, sollozos profundos que la sacudían por completo. 10 años. 10 años de culpa y autocastigo por algo que nunca había sido su culpa. 10 años intentando salvar a todos los niños porque no podía salvar a Hae-won, sin saber que Hae-won había estado insalvable desde el principio. Tae-yang la rodeó con el brazo y ella se apoyó en él, ambos procesando esta revelación que lo cambió todo y nada a la vez. Hae-won seguía ausente. Eso no había cambiado. Pero la culpa que había envenenado toda la vida adulta de Mi-rae, esa culpa, estaba cimentada sobre una base falsa. «Leí las cartas», dijo la señora Choi, entregándoselas a Mi-rae. «Son para ti. Quería que las tuvieras cuando llegara el momento. Creo que ahora es el momento». Salió de la habitación, dándoles privacidad. Mi-rae miró el sobre con su nombre escrito con la familiar caligrafía de Hae-won. A su lado, Tae-yang sostenía su propia carta con manos temblorosas. ¿Juntos?, preguntó. «Juntos», asintió Mi-rae. Abrieron las cartas simultáneamente. La carta de Mi-rae tenía 3 páginas, escrita con la hermosa caligrafía de Hae-won. Empezó a leer y de inmediato oyó la voz de su amiga en su cabeza, tan clara como si estuviera sentada allí. «Querida Mi-rae», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que me he ido. Lo siento. Sé que probablemente te culpas, porque así eres. Siempre te responsabilizas de todo, incluso de las cosas que no puedes controlar. Pero necesito que pares, necesito que entiendas algo importante. Hace años que sé que no viviré mucho. Mi corazón ha estado fallando lentamente desde que era niña. Los médicos me dieron hasta 25, quizá 30 con suerte. Cada día que he vivido ha sido un regalo, y especialmente los días que he pasado contigo y Tae-yang. Ustedes dos han sido lo mejor de mi vida. Lo más brillante, lo más alegre, lo más real. No le tengo miedo a morir, Mi-rae. Lo que me da miedo es dejarlos a ti y a Tae-yang atrás, sabiendo cuánto les dolerá, sabiendo que te culparás de alguna manera, aunque lo que pase no sea tu culpa. Así que escribo esto ahora, mientras sigo aquí, con vida, para poder decirte lo que necesito que escuches. Eres la persona más fuerte, amable y dedicada que conozco. Serás un médico increíble. Salvarás muchísimas vidas, pero necesito que me prometas algo. No dejes que mi muerte se convierta en una carga para ti. No desperdicies tu vida intentando compensar mi pérdida. Ya tengo tiempo prestado. Pase lo que pase para terminar ese tiempo, no es algo que puedas evitar. Simplemente es el final de mi historia. Pero tu historia no termina con la mía. Tienes mucha vida por delante. Quiero que la vivas al máximo. Quiero que seas feliz, que te enamores, que cometas errores y aprendas de ellos, que triunfes, fracases y lo vuelvas a intentar. Quiero que te conviertas en el médico que estás destinado a ser, no porque me debas nada, sino porque es tu pasión y tu don. Y Mi-rae, cuida de Tae-yang por mí. Estará devastado cuando me vaya.
Lo disimula bien, pero me ama profundamente, y perderme le romperá algo. Te necesitará. Se necesitarán el uno al otro. No dejes que el dolor los separe. Deja que los una más. Veo cómo lo miras a veces, cuando crees que nadie te ve. Veo cómo él te mira también. Hay algo ahí, algo que ninguno de los dos ha tenido el valor de reconocer porque estoy en el camino. Pero ya no lo estaré por mucho tiempo. Y cuando me vaya, quiero que sean felices. Los dos. Juntos, si eso es lo que quieren. Les doy mi bendición. Siempre lo he hecho. Vive para mí, mi Rae. Vive plena, feliz y sin culpa. Eso es todo lo que siempre he querido para ti. Eso es todo lo que querré. Te amo. Siempre y para siempre. Tu amiga, Hae-won. Mi Rae terminó de leer entre lágrimas, temblando por completo. A su lado, Tae-yang también lloraba, apretando la carta. Permanecieron en silencio un largo rato, ambos abrumados por el regalo que Hae-won les había dado. No solo palabras, sino absolución. Permiso para ser felices. Una bendición de ultratumba. ¿Qué dijo el tuyo?, preguntó finalmente Mi Rae. Tae-yang se secó los ojos con voz ronca. Cosas parecidas, que sabía que se moría, que no debía dejar la música por ella, que quería que fuera feliz. Y hizo una pausa, mirando a Mi Rae con una expresión que ella no pudo descifrar. Me dijo que sabía que sentía algo por ti, que siempre lo supo, y que quería que estuviéramos juntos después de que ella se fuera. Dijo que eras perfecto para mí y que no se le ocurría nada que la hiciera más feliz que saber que nos habíamos encontrado. Mi Rae sintió que se le cortaba la respiración. ¿Ella lo sabía? ¿Sobre tus sentimientos? Parece que ella conocía nuestros sentimientos, dijo Tae-yang con una risa llorosa. Siempre fue demasiado perspicaz para su propio bien. Sabía antes que nosotros que había algo entre nosotros más allá de la amistad. Nunca dije nada por ella, admitió Mi Rae. Pensé que te gustaba. Pensé que si te decía lo que sentía sería incómodo y arruinaría nuestra amistad. Sí, me gustaba, pero como amiga. Como hermana, en realidad. Siempre fuiste tú, Mi Rae, desde que éramos adolescentes. Pero pensé que solo me veías como amiga, y no quería arruinar lo que teníamos. Así que me quedé callada. Se miraron de verdad, viendo no solo a las personas que eran ahora, sino a las personas que habían sido. Los adolescentes que habían tenido demasiado miedo de arriesgar su amistad por un romance. Los jóvenes adultos cuya oportunidad de amar había sido destruida por la tragedia y la culpa. Y ahora, los adultos en los que se habían convertido, marcados por el dolor pero también por la sanación, a quienes una amiga que los había amado lo suficiente como para planificar su propia ausencia, les había dado una segunda oportunidad. Hae-won quería que fuéramos felices, dijo Mi Rae lentamente. Quería que estuviéramos juntos, nos dio su bendición. Sí, asintió Tae-yang. Pero la pregunta es, ¿qué queremos? No lo que Hae-won quería para nosotros, sino lo que queremos para nosotros mismos. Mi Rae pensó en eso. En los meses transcurridos desde que se reencontraron, en cómo su corazón había empezado a sentirse más ligero, en cómo estar cerca de Tae-yang la hacía sentir más viva que en años, en cómo la miraba a veces, con tanta ternura y comprensión, en cómo la había ayudado a sanar, y en cómo esperaba haberlo ayudado a sanar también. «Quiero ser feliz», dijo finalmente Mi Rae. «Quiero dejar de tener miedo. Quiero arriesgarnos a los 18 años. Quiero...» Hizo una pausa, armándose de valor. «Quiero estar contigo, Tae-yang, si tú también lo deseas». La respuesta de Tae-yang fue abrazarla y besarla, con ternura y dulzura, llena de todos esos años de sentimientos no expresados, de todo el dolor que habían compartido, de todo lo que habían sanado juntos. Fue un beso con sabor a lágrimas y esperanza, a dejar atrás el pasado y honrarlo, a elegir la vida después de pasar tanto tiempo simplemente sobreviviendo. Cuando finalmente se separaron, ambos lloraban de nuevo, pero eran lágrimas distintas. Lágrimas de felicidad mezcladas con lágrimas de tristeza, el dolor y la alegría coexistiendo de una forma que habría parecido imposible hace un año. A Hae-won le habría encantado esto, dijo Tae-yang,
riendo entre lágrimas. Probablemente lo planeó desde donde sea que esté. Siempre fue una romántica empedernida. Lo era, asintió Murray. Y tenía razón, en tantas cosas, en que nos necesitábamos mutuamente, en que no dejábamos que la culpa nos consumiera, en que vivíamos plenamente. Siempre fue la más sabia de las tres. Pasaron el resto del día con la señora Choi, compartiendo recuerdos de Hae-won, riendo y llorando, y comenzando a sanar como nunca antes. La señora Choi les mostró los diarios de Hae-won, llenos de historias, poemas y observaciones sobre la vida. Les dio a cada uno un recuerdo. Tae-yang recibió el libro de poesía favorito de Hae-won, y Mi-rae recibió un collar que Hae-won usaba casi a diario. Mientras se preparaban para irse, la señora Choi los abrazó con fuerza. «Vuelvan pronto», les dijo. «No sean unos desconocidos. Eran como mis otros hijos, y todavía lo son. Y Hae-won querría que me quedara en sus vidas, para verlos felices, para verlos construir el futuro que ella ayudó a planear para ustedes». De regreso a Seúl esa noche, Mi-rae y Tae-yang permanecieron en silencio, asimilando todo lo aprendido, todo lo que había cambiado. La revelación sobre la enfermedad cardíaca de Hae-won, las cartas, el permiso para ser feliz, el reconocimiento de sentimientos enterrados durante más de una década. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mi-rae mientras se acercaban a la ciudad. Las luces comenzaban a centellear en la distancia. «Cumplimos nuestra promesa», dijo Tae-yang con sencillez. «La nueva. Vivimos plenamente. Honramos a Hae-won siendo felices, arriesgándonos, sin dejar que el miedo dicte nuestras decisiones. Construimos una vida juntos, si eso es lo que queremos. Y creo que es lo que quiero. Más que nada». «Yo también», dijo Mi-rae. «Tengo miedo. No sé cómo hacer esto. Llevo 10 años evitando relaciones, evitando cualquier cosa que pudiera hacerme daño. Pero quiero intentarlo, contigo. Lo resolveremos juntos», prometió Tae-yang, como debimos haberlo hecho desde el principio. Los meses siguientes fueron una época de descubrimiento y crecimiento para ambos. Llevaron su relación con calma, conociéndose como adultos, construyendo algo nuevo y reconociendo los cimientos de su amistad de la infancia. No siempre fue fácil. Ambos tuvieron que superar traumas, desaprender hábitos de autoprotección y afrontar miedos. Pero lo hicieron juntos, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles y celebrando los felices. Mi-rae empezó a ver a un terapeuta, abordando finalmente el trastorno de estrés postraumático y la culpa del superviviente que había arrastrado durante tanto tiempo. Aprendió a distinguir entre la sana dedicación a su trabajo y la adicción autodestructiva al trabajo. Se tomó días libres, fue al cine. Se permitió divertirse sin sentir que traicionaba la memoria de Hae-won. Tae-yang regresó a la música clásica y solicitó ingreso al conservatorio como estudiante maduro. Fue aceptado y retomó sus estudios con seriedad, sin que los años lo hubieran mermado. Tocaba el violín con alegría en lugar de dolor, comprendiendo que la música siempre había sido su forma de expresar emociones, y que las emociones ya no eran algo de lo que huir. Visitaban juntos la tumba de Hae-won con regularidad, a veces hablando con ella, a veces simplemente sentados en silencio. Le contaban sobre sus vidas, su relación, sus planes, y sentían su presencia, no como un fantasma que los perseguía, sino como un amor que continuaba, una bendición que perduraba. Jisoo se recuperó por completo y se convirtió en la mayor animadora de Mi-rae, encantada de que su tío y su médico estuvieran juntos. Ahora la llamaba tía, lo que hacía que Mi-rae sintiera un dolor intenso y una alegría inmensa. Estaba aprendiendo que se podía tener la familia que se eligiera, que el amor se manifestaba de muchas maneras, que la pérdida no tenía por qué significar soledad. Un año después de reencontrarse, Tae-yang se graduó del conservatorio y le ofrecieron un puesto en la Filarmónica de Seúl. Su debut fue una pieza de su propia composición, la que había empezado a escribir hacía 10 años para Hae-won y que finalmente terminó con la ayuda de Mi-rae. Se titulaba 3 promesas. Una por la promesa que hicieron y rompieron, otra por la promesa que hicieron y cumplieron, y otra por la promesa del futuro que aún estaba por venir. Mi-rae
Estaba sentada entre el público, vestida con el bonito vestido que Tae-yang le había ayudado a elegir y luciendo el collar de Hae-won. Mientras escuchaba la música, pensó en el camino que la había traído hasta allí. El dolor y la sanación, la culpa y el perdón, el miedo y el coraje para amar a pesar de todo. Al terminar la actuación y estallar en aplausos, Tae-yang encontró la mirada de Mi-rae entre la multitud y sonrió. Era una sonrisa llena de amor, promesa y esperanza. Y Mi-rae le devolvió la sonrisa, sin miedo a la felicidad, sin huir de la vida, lista finalmente para abrazar todo lo que le ofrecía. Después del concierto, en la recepción, el Dr. Park se acercó a Mi-rae con una sonrisa cómplice. «Te ves feliz», observó. «Realmente feliz. Me alegra verte». «Lo soy», dijo Mi-rae, sorprendida por lo cierto que era. «Por primera vez en mucho tiempo, de verdad lo soy». «¿El joven músico?», preguntó el Dr. Park, señalando con la cabeza hacia donde Tae-yang hablaba con otros artistas. «¿Él es el motivo?». «En parte», admitió Mi-rae. «Pero también aprender a perdonarme. Aprender a aceptar que algunas cosas no fueron culpa mía. Aprender que honrar a los muertos no implica sacrificar a los vivos». «Sabias palabras», dijo el Dr. Park. «Y ciertas. Has recorrido un largo camino desde la residente adicta al trabajo que se negaba a tomar descansos o a mostrar sus emociones. Estoy orgullosa de ti, Mi-rae». «Gracias», dijo Mi-rae sinceramente, «por tenerme paciencia, por ver lo que necesitaba incluso cuando yo misma no podía verlo». Más tarde, mientras Mi-rae y Tae-yang caminaban por las calles de Seúl, tomados de la mano, hablando de la actuación y el futuro, Mi-rae sintió una paz que jamás imaginó posible. La ciudad cobraba vida a su alrededor, llena de luz, sonido y movimiento. La vida continuaba en toda su desordenada y hermosa complejidad. «Te amo», dijo Tae-yang de repente, deteniéndose en medio de la acera para mirarla. Debería haberlo dicho cuando teníamos 18 años. Debería haberlo dicho 1000 veces desde entonces. Así que lo digo ahora y lo seguiré diciendo. «Te amo, Kang Mi-rae». «Yo también te amo», dijo Mi-rae. Las palabras le resultaron nuevas y antiguas a la vez, como algo que había estado diciendo toda su vida y que solo ahora se permitía escuchar. «Te amo, Lee Tae-yang, y estoy muy agradecida de que la vida nos haya dado una segunda oportunidad». Se besaron allí en la calle, sin importarles quién los viera, sin miedo ya a la vulnerabilidad, al dolor ni a la pérdida. Porque sí, amar a alguien implicaba arriesgarse a salir lastimado. Pero no amar, no vivir, no arriesgarse. Ese era el mayor riesgo. Esa era la verdadera tragedia. Mientras caminaban, Mi-rae pensó en Hae-won y la promesa que no pudieron cumplir. 3 amigas que habían jurado estar juntas para siempre, cuyos planes habían sido destruidos por el cruel destino. Pero tal vez, en cierto modo, aún cumplían esa promesa. Porque Hae-won seguía viva en sus recuerdos, en las lecciones que les había enseñado, en el amor que les había dado, en la bendición que les había dejado. Ella seguía siendo parte de su historia, parte de su felicidad, parte de su futuro. Habían hecho una nueva promesa: vivir plenamente, amar con valentía, honrar el pasado sin dejarse aprisionar por él. Y esta promesa, forjada en el dolor pero templada por la sanación, la mantenían. Cada día. Por sí mismos, por el otro y por el amigo que los había amado lo suficiente como para liberarlos. Algunas promesas no están destinadas a cumplirse en su forma original. A veces la vida las rompe, las reestructura, nos obliga a abandonar un sueño para abrazar otro, pero eso no hace que la nueva promesa sea menos sagrada. De hecho, la hace aún más sagrada, porque es una promesa hecha con pleno conocimiento de la fragilidad de la vida, con los ojos abiertos tanto a la alegría como a la tristeza, con el compromiso de elegir el amor incluso cuando da miedo, incluso cuando duele, incluso cuando el futuro es incierto. La promesa que Mi-rae, Tae-yang y Hae-won se hicieron de adolescentes, estar siempre juntos, alcanzar sus sueños juntos, se rompió con la muerte. Pero de sus cenizas surgió algo más fuerte: la promesa de vivir plenamente, honrar el amor en todas sus formas y perpetuar el recuerdo de alguien que creyó en ellos incluso cuando ellos mismos
No podían creer en sí mismos. Y mientras Mi-rae y Tae-yang caminaban hacia su futuro juntos, de la mano, con el corazón abierto, sabían que Hae-won seguía con ellos. No como un fantasma ni una carga, sino como una bendición. Como prueba de que el amor trasciende la muerte, de que la amistad sobrevive a la tragedia y de que a veces las promesas que rompemos se convierten en la base de promesas que realmente podemos cumplir. No pudieron cumplir la promesa que se hicieron a los 18 años. Pero la promesa que se hicieron ahora, como adultos que habían sobrevivido a la pérdida y se habían reencontrado, era inquebrantable. Porque no se basaba en una certeza ingenua, sino en una sabiduría adquirida con esfuerzo. No en la fantasía de que nada malo sucedería jamás, sino en la certeza de que incluso cuando ocurren cosas terribles, incluso cuando perdemos a quienes más amamos, aún podemos encontrar razones para tener esperanza, para sanar, para vivir. Y ese fue el mayor homenaje que pudieron rendirle a Hae-won. Ser felices, estar juntos, aprovechar al máximo el tiempo que tenían. Vivir no a pesar de su dolor, sino de una manera que lo honrara, que reconociera el amor que lo causó, que transformara el dolor en propósito y la pérdida en legado. La promesa que no pudieron cumplir les había enseñado algo invaluable, que las promesas son solo palabras a menos que tengamos el coraje de adaptarlas, de dejarlas crecer y cambiar como lo hacemos nosotros, de entender que mantener el espíritu de una promesa es más importante que mantener su forma exacta. Y así avanzaron en la vida, cargando con su pasado pero sin aprisionarse en él, honrando a su amigo pero sin sacrificar su propia felicidad por la culpa, amándose con la intensidad feroz y agradecida de quienes comprenden lo preciosa y frágil que es la vida. Se les había dado una segunda oportunidad y no iban a desperdiciarla. Esa era su promesa ahora, la promesa que importaba, la promesa que cumplirían.